a todas las personas que nos visitan a esta hora por las diferentes cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición, a través de las redes sociales, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual para llevar siempre un estudio de la palabra del Señor, colocado en diferentes aspectos y puestos de diferentes maneras, pero siempre con el único objetivo de poder llegar a la vida de ustedes y poder dejar una enseñanza que sea de provecho para cada uno de las personas que se conectan y ven este tipo de transmisiones. En ocasiones, como lo he mencionado, hemos tenido referencias o estudios o charlas donde hemos analizado aspectos eminentemente proféticos. En otras ocasiones hemos visto aspectos que son doctrinales. Otras, por el contrario, lo que hemos hecho es mirar diferentes tipos de manifestaciones que se dan hoy por hoy en aspectos religiosos, pero que tienen que ver con cada una de las cosas que están escritas en la Biblia y que hacen alusión a lo que en algún momento tanto los profetas como el mismo Señor Jesucristo dijeron de lo que va a ser el transcurrir de esta última etapa de los seres humanos aquí en la tierra. Así de que, como siempre, es un deleite, es una delicia poder estar compartiendo con ustedes la palabra. Y hoy llegamos a nuestro último capítulo de este estudio, donde hemos venido hablando sobre un personaje bastante interesante en la escritura, y sobre todo que realza o resalta el protagonismo de la mujer a través de la escritura, a través de lo que es el ministerio aplicado en la figura femenina, y la importancia que toma en diferentes roles y cómo esos también hoy por hoy, lógicamente, dentro de las iglesias, incluso dentro de la sociedad y del mismo hogar, pueden ser aplicados. Les estoy hablando del personaje de la reina Esther, esta mujer que encontramos un capítulo completo por allá en lo que es las antiguas escrituras, pero que, como les digo, tiene una enseñanza profunda, interesante y de mucha edificación. Advierto que hoy hemos empezado un poquito más tarde debido a que he tenido algunos inconvenientes con la parte tecnológica, pero la idea de todas maneras es poder llevar a cabo lo que es el estudio de este programa. Así de que simplemente alístese, colóquese en un buen lugar, en una buena compañía, con tal vez un buen acompañamiento, una buena bebida, y simplemente dispóngase para recibir lo mejor de la palabra del Señor. Así de que sean todos bienvenidos. Pero antes de empezar con esta charla en esta noche, me gustaría, como siempre, presentar a mis panelistas que en esta noche me acompañan. Quiero reiterar de que nuestra hermana Adi, quien nos acompañó en el primer programa por cosas que tienen que ver con aspectos laborales, no nos puede acompañar, pero igualmente le saludamos y ojalá en otra ocasión, en otro programa, pueda estar también aportándonos como lo hizo en el primer programa de este Faro. Pero esta noche me acompañan nuestra hermana Lady y Catico, así de que vamos a estar saludando en esta noche, dándoles la bienvenida y para poder empezar este programa. Así de que arranco contigo, hermana Lady, dándote gracias por acompañarnos una vez más y por poder terminar lo que es este estudio de la palabra donde hablaremos de la reina de Esther. Bienvenida a este nuevo capítulo del Faro. Amén, pastor, muchas gracias. Así es, siempre es una bendición poder compartir entre todos y estudiar la palabra, ver cómo Dios nos habla a través de esa fe, ¿verdad?, que mueve montañas, que trasciende los retos y cómo Dios nos permite ir más allá, porque eso es lo que está escrito allí acerca del testimonio de la reina Esther. Entonces, muchas gracias a ustedes, es una bendición y un privilegio estar aquí en esta noche.
Muchas gracias también a ti por estarnos acompañando ya en este tercer programa que reitero hoy, seguramente estaremos cerrando lo que hace parte de este estudio. Y también nuestra aporte juvenil, nuestra chica que nos acompaña en el área de la alabanza los fines de semana. Le damos gracias también por acompañarnos y le damos la bienvenida a Catico. Catico, bendiciones, bienvenida a un nuevo capítulo del Faro. Gracias, pastor. Igualmente, buenas noches a todos los hermanos. Pues sí, como le decía la hermana Lady, es un privilegio poder estar acá para compartir sobre todo de este libro que tiene muchísimas cosas para reflexionar. Esther precisamente es una mujer. Yo he escuchado discusiones de muchas personas que dicen que la mujer no tiene importancia en la Biblia y demás. Entonces, este libro es como muy interesante para ver que Dios también utiliza a las mujeres en aspectos bíblicos. Indudablemente, uno de los aspectos que en ocasiones nos olvidamos y creo que este es un error muy marcado en la mayoría de iglesias, no digo en todas, pero por eso hago la salvedad de que en una gran mayoría, y es de pronto dejar como a un lado el rol importante que cumplen las mujeres en lo que es el funcionamiento de la iglesia y no solamente en la época moderna, ¿no? Recordemos de que en el caso del mismo Señor Jesucristo, acuérdese de que no solamente él estaba rodeado de 12 discípulos varones, sino que detrás de él habían un grupo de mujeres que cumplían también una faceta importante e inclusive apoyaban el ministerio desde el punto de vista económico y también, lógicamente, intercesor, ¿no? Recordemos que inclusive en el momento de la crucifixión, al lado del cuerpo de Jesús, solamente hay 3 mujeres, ¿no? Que son conocidas como las 3 Marías, inclusive, ¿verdad? María Magdalena, María Madre de Jesús y María, ¿quién? ¿Quién? ¿Me recuerdan? Ahí había otra María. Bueno, les voy a dejar de tarea esa Portadas. ¿María qué? Perdón. Ahí les voy a dejar esa tareita para que me la investiguen. Hay una tercer María que aparece ahí, ¿cierto? María Salomé, como Salo. María Salomé, exactamente. María Salomé, exactamente. Es la tercera que aparece allá. Bueno, arranquemos. Y para ello, los voy a invitar de que estemos abriendo la escritura. Ya les confirmo exactamente en qué capítulo y en qué versículo exactamente. Estoy acá abriendo mis apuntes. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real frente a la puerta del aposento. Verso 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo al rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, que venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Verso 6. Dijo el rey Esther
en el banquete mientras bebían vino. ¿Cuál es tu petición? Y se te otorgará. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te será concedido. Verso 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que os preparé y haré mañana conforme al que he mandado. Hasta ahí voy a dejar y ahorita complementaremos la historia. Bueno, aquí a esta altura de lo que hemos podido estudiar, hemos podido analizar, ya recordemos de que esa primera reina que estuvo al comienzo, al lado de el rey, fue dejada a un lado, ¿cierto? Por desobediente, por no acogerse a lo que el rey deseaba, a pesar de que era una mujer bella, a pesar de que era una mujer que tal vez cumplía todos los condicionamientos para ocupar ese lugar real. Pues recordemos de que una de las cosas que tiene, uno de los problemas que tiene, y eso lo mencionamos en el primer capítulo, es ese aspecto de desobediencia. Más adelante, algo de lo que ocurre es que obviamente existe una separación entre este rey y esta primer reina, llamémosla de alguna manera, y más adelante se decide que era importante de que el rey tuviera una esposa, y a esta altura ya nos damos cuenta de que ese lugar lo ha ocupado la reina Esther. Y aquí mencionamos también un par de aspectos que son claves, interesantes y que son fundamentales analizar. La semana pasada vimos de que aparecían en escena dos hombres, dos personajes que cumplen un aspecto fundamental dentro de esta historia, e inclusive hicimos un símil de lo que espiritualmente podrían significar. Me refiero a Mardoqueo, familiar de Esther, y Amán, el archienemigo, no solamente de Mardoqueo, sino del pueblo israelita. Encontramos de que este hombre se ensaña profundamente contra, reitero, Mardoqueo y contra el pueblo de Israel, a punto de que toma la decisión de prácticamente exterminar este pueblo. Y obviamente esto llega a oídos de la reina Esther. La reina Esther obviamente se angustia porque pues no solamente era su familiar, la persona que prácticamente la había criado, sino que además su pueblo de origen, su pueblo de nacimiento estaba condenado a desaparecer. Y aquí arrancan algunos aspectos que no los leí en este pasaje, pero que los hemos mencionado tangencialmente en estos anteriores capítulos. Y el primero tiene que ver con que cuando ella se da cuenta de esa situación, entra en lo que es un ayuno, ¿verdad? Un ayuno profundo, donde inclusive le solicita a sus demás doncellas y a la corte, digamos, que estaba juntamente con ella, que también entraran en ese ayuno hasta que hubiera respuesta de parte de Dios. Pero ahí quiero detenerme para darle la oportunidad de que mis dos Esthers, entre comillas, que esta noche me acompañan, nos complementen un poquito. Arranco contigo, hermana Lady. ¿Qué podemos hablar sobre esto que en ocasiones le damos la mayoría de personas como hasta poca trascendencia, ¿no? Pero lo fundamental y lo vital que es, por ejemplo, o el poder que hay tras el ayuno. Amén, sí, Señor. Es muy importante el tema del ayuno. De hecho, hay un dicho popular, ¿no? No está en la Biblia, aclaro, y lo reitero, es un dicho popular que dice, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Es muy importante nosotros como cristianos poder ayunar. Digamos que no solamente se habla de un ayuno y no es el ayuno que se conoce en otras creencias ideológicas, ¿cierto? En otra religión, que dicen, no, es que no voy a comer carne, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, es que no voy a comer carne y ese es el ayuno, por ejemplo, para Semana Santa. Entonces van a comer es pescado. No. El ayuno es la abstinencia
de alimentos, ¿cierto? Y es el poner su carne en aflicción. Pero ¿para qué se ayuna? Quiero ir a mis apuntes, permítanme un momento, ya les digo el capítulo y el libro exacto que quiero que vayamos, pero la Biblia habla y muchas veces las personas dicen, no, es que aún como cristianos, ¿no? Sabiendo que es afligir la carne y demás, pero muchos hablan de voy a hacer el ayuno para que se me dé lo que yo quiero. Un ejemplo, eh, no sé, está una persona en una aflicción sentimental, entonces quiero arreglarme con mi pareja, mi esposo, esposa, novio, como se llame. Entonces voy a ayunar para que Dios me dé que esa persona vuelva conmigo, un ejemplo. O quiero una casa, entonces voy a ayunar para que Dios me dé esa casa, ¿sí? Y resulta que eso no es el ayuno. Quiero que vayamos, dice la palabra de Dios en, permítame que ya lo estoy aquí abriendo, en Isaías 58, los versículos 1 al 9. Isaías 58 dice, clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y aquí a mí me llamaba mucho la atención cuando hacía el estudio acerca del tema del ayuno. Dice, piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a vuestros trabajadores. Y aquí quisiera hacer un freno, un paréntesis, ¿verdad? Porque muchas veces pasa lo que estaba mencionando antes de leer aquí la palabra. Muchas veces se busca el ayuno para conceder lo que yo quiero, para conceder mis deseos, ¿sí? Pero se nos olvida que si yo estoy buscando la gracia y el favor de Dios, que es lo que realmente se buscaría cuando uno quiere obtener algo, ¿cierto? Obtener la gracia para, digamos, para un trabajo, un ejemplo de esto, dice la palabra de Dios en otra porción de la Biblia, que si nosotros nos deleitamos en su presencia, ¿verdad? Es un salmo, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, Salmo 34:8, si mal no recuerdo la cita específica, la cita bíblica. Pero el ayuno, entonces, ¿para qué es? Dice que el pueblo estaba buscando como obtener ese favor, pero se estaba olvidando de los justos juicios de Dios, ¿sí? Dice que ayunaron para buscar vuestro propio gusto, pero estaban oprimiendo a los trabajadores. Y más adelante el versículo 4 de esa Isaías 58 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, ¿cierto? O sea, no es la decisión o no es, se me escapa la palabra, para lo que realmente debería hacerse el ayuno, ¿sí? Ese no es el objetivo, es la palabra, ese no es el motivo por el cual debemos ayunar. Dice, para herir con puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Y es acá donde yo puedo entrar y ver que en Esther se cumplía una palabra muy especial cuando dice en Proverbios 3:4 al 6, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si no nos olvidamos de sus mandamientos, hallaremos gracia y favor. Y acá en la porción que el pastor leía, podemos ver cómo Esther cuando entró ante el rey, ¿cierto? Ella dice que hizo ayuno anteriormente y que cuando entró ante el rey obtuvo gracia, porque a ella la hubieran podido mandar matar fácilmente. Más dice que el rey extendió su cetro y le dije, se toca la punta del cetro y todo lo que quieras, hasta la mitad del reino se te dará. O sea, lo que él le estaba diciendo fue tal la conmoción que hizo Esther ante el corazón del rey, que él le dijo, no me importa despojarme de lo que tengo.
Y este es el verdadero ayuno ante Dios. Cuando nosotros nos despojamos de verdad delante del Rey, cuando nosotros vamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, lo vamos a leer ahorita, que el ayuno es para romper cadenas, para romper ataduras. Entonces, cuando yo voy a Dios para que Él me haga libre, para afligir mi carne, para menguar a mi propio yo, para decir, Señor, yo no quiero que se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Entonces es ahí donde vamos a conquistar el corazón del Rey, ¿sí? Acá podemos hacer un paralelo entre Esther y el rey Asuero con lo que es la iglesia y nuestro amado y precioso Rey de Reyes. Si nosotros entramos con ese corazón noble y humilde, así como Esther, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que erramos, pero vamos con corazón y con un objetivo sincero que es acercarnos más a Dios, entonces también nuestras oraciones van a ser oídas, porque dice allí Isaías 54:4, la última, 58:4, perdón, la última parte, dice, para que vuestra voz sea oída, y eso es muy clave. Dice, he aquí, este es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza, es decir, que se despoje de todo lo que tenga, ¿cierto? Y que rinda su corazón de verdad delante de Dios. Dice, llamaréis a esto ayuno y de agradable de Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras, y acá nos menciona entonces qué es, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que no apartes tu pan con el hambriento, que compartas, perdón, tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando lo veas desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es muy importante que nosotros como iglesia tengamos esto muy presente y que cuando se convoque ayuno, sepamos que el ayuno es para desatar, ¿verdad? Para desatar cadenas. Cuando nosotros hacemos ayuno, le estamos declarando una guerra al enemigo. Y lo vemos acá en el libro de Esther. Esther se estaba preparando para lo que se venía, ¿cierto? Y ella en medio de ese ayuno estaba clamándole a Dios gracia, ¿cierto? Para que cuando se presentara delante del rey Asuero, él le concediera la petición de salvar a su pueblo. Y ese salvar a su pueblo no iba a ser simplemente así nomás, sino ese salvar a su pueblo trae unas consecuencias de guerra. Cuando nosotros hacemos ayuno debemos tener la plena conciencia de que estamos haciéndole guerra a Satanás, de que estamos rindiéndonos ante Dios para que Él sea el que pueda entrar a orar y para que la iglesia y la congregación, ¿cierto? Y el pueblo en general de Cristo sea desatado, sea libre y que tengamos esa bendición, esa victoria de parte de Dios. Entonces es muy importante nosotros poder hacer ayuno y tener esa conciencia, ¿cierto? Muchas veces los ayunos se convocan y, por ejemplo, en nuestra iglesia Cristo es mi bendición, los pastores siempre convocan ayuno el último sábado del mes, ¿verdad? Y es una bendición poder estar en un ayuno constante. Y cuando los hermanos quieren entrar en ayuno, es importante que lo tengan también presente siempre, que cuando yo voy a ayunar, sí, voy a obtener la gracia y el favor de Dios, pero el motivo del ayuno no debe ser, para que me dé casa, para que me dé carro, para que me dé beca, ¿cierto? Sino para estar más cerca de Dios, para que Dios me ayude a cumplir sus mandamientos, para poder cumplir su palabra. Y entonces vamos a hallar esa gracia delante de Dios, así como lo hizo Esther, ¿cierto? Que hay peticiones detrás de, claro, y Dios las va a oír, porque como lo acabamos de leer hace un momento, si nosotros dejamos ese ayuno, ¿cierto? Que es para contienda, que es para humillar, que es para pleitos, y hacemos lo que Dios nos dice, que es para desatar, ¿cierto? Obviamente a nosotros mismos y ayudar a desatar a los hermanos a través de la oración, ¿cierto? A través de ese clamor genuino, ¿cierto? Entonces también vamos a obtener esas peticiones que vienen por añadidura. Entonces es muy importante tener siempre esto presente. El ayuno es clave dentro de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a menguar nuestra carne, a crecer en nuestro espíritu, a crecer en nuestra devoción hacia Dios, a crecer en nuestra relación con Dios. Entonces por eso es sumamente importante el poder mantenernos en ayuno y en oración continua. Dice la palabra de Dios, mientras el pastor puede retornar, dice Isaías 58:6, dice, no es más bien el ayuno que escogí, desatar ligaduras, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo,
que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres albergues en casa, que lo cubras y no te escondas de tu hermano cuando él te necesite. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Invocaréis a Jehová y él te oirá, clamarás y dirás, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Así que estas son las bendiciones que nosotros tenemos como hijos de Dios al hacer nosotros ese ayuno. Dice también el versículo 10, si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. ¿Qué quiere decir eso? Él está reconfortando, ¿verdad? En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, pastor, esas son las bendiciones que nosotros tenemos al entrar en ayuno y esa es la importancia de nosotros poder hacer ayuno continuo, ¿verdad? No solamente cada que necesitemos algo, sino para mantenernos en bendición, acercarnos cada día más a Dios. Así es. La verdad es que cuando observamos aspectos como este, como el poder fundamental que hay en el ayuno, eh, eh, vemos que va muy ligado, va muy enlazado a lo que es la parte de la intercesión, ¿verdad? De hecho, mire que cómo se va preparando el terreno a través de este ayuno para poder ingresar, digamos, a pedir por medio de Dios, que Dios ministre el corazón del rey y que ella pueda entrar delante de él y pueda ser escuchada ante esta petición. Entonces, de alguna manera, el ayuno tiene que ver mucho con ese aspecto, ¿no? Ese poder que hay, digamos, de preparar las circunstancias, las situaciones, el terreno y obviamente espiritualmente cómo allana uno el camino, ¿cierto? Para lograr la bendición de parte del Señor. Antes de pasar con Catico, quiero mencionar rapidito un aspecto. Recordemos que el enemigo que encontramos en esta historia tiene por nombre Amán. Y no es coincidencia, recordemos que los nombres tienen mucho sentido dentro de las historias de la Biblia. Y Amán básicamente hace referencia a que es descendiente de los amalecitas. Y recordemos de que la escritura menciona que los amalecitas fue un pueblo que incluso estuvo desde la misma época de Abraham, pero que fueron enemigos profundamente de lo que fue el pueblo de Israel. Fue un pueblo que siempre quiso exterminar a los israelitas y obviamente aquí Amán cumple un poco ese rol. Pero Catico, te quiero preguntar con base a lo que hemos leído en esta noche para empezar, eh, ¿cómo podría, o sea, si uno tuviera esa oportunidad, digamos, de presentarse delante del rey, delante del Señor, ¿cuál sería la prioridad de peticiones? Porque Lady hace un momento mencionó algo fundamental y es que ella decía, en ocasiones pensamos que pedimos por una casa, por un carro, por una situación en particular, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta de que Esther está haciendo una petición es por su pueblo. Y digamos que eso tiene que tener algún tipo de bendición. Entonces la pregunta es, cuando nosotros entramos e intercedemos en un ayuno, y ojo con esa palabra intercesión, ¿cuál es el propósito realmente de ese tipo de intercesión delante del rey? Catico. Pues el ayuno es un arma muy importante para la intercesión porque, como lo vemos en el caso de Esther, Esther busca el bien de su pueblo, no dice, no, es que yo quiero esto para mí, como decía la hermana Lady, muchas veces las personas hacen el ayuno para buscar algo propio, no es que, ay, es que verdad que esta semana tengo este examen importante para esta universidad, no voy a hacer ayuno, es que esta semana tengo esto, uy, tengo este trabajo, no voy a hacer el ayuno, porque qué cosa. Y algo que me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, es que cuando realizamos un ayuno congregacional, es decir, de grupo. Y en un ayuno de grupo, obviamente, si yo estoy en un grupo, no puedo decir, no, es que tengo que hacer la oración solamente para mí o el propósito para mí,
sino que precisamente cuando oramos, oramos por las peticiones de las personas. Porque antes de pensar como en mí, en mi vanidad y en demás, debo pensar, bueno, ¿cuál es el problema que tiene esta persona? Bueno, si de pronto yo en este momento tengo, no sé, sí que quiero presentar este examen, por ejemplo, pero yo no sé, por ejemplo, la persona al lado qué enfermedad esté pasando, qué dificultad económica de pronto esté pasando en ese momento. Entonces yo creo que, y Esther tiene eso muy claro, ¿no? Porque Esther cuando entra y pide el ayuno, que es algo que también quería mencionar, que es un dato muy importante, que es que Esther apenas sabe que tiene que hacer esto que puede poner en riesgo su vida, lo primero que dice es, bueno, vamos a ayunar, ni siquiera lo piensa, lo duda, sino ella sabe como el efecto y la importancia que tiene el ayuno y la gran fruto de bendición y el rompimiento de cadenas que puede tener eh, esta entrega de ayuno. Y Esther precisamente pues ora por su pueblo, hace este ayuno por su pueblo, pone sus doncellas, incluso manda a Mardoqueo para que haga el ayuno con el pueblo judío, precisamente que busque a los judíos que están reunidos ahí, para que realicen este ayuno. Y ella cuando entra lo primero que pide es por mi pueblo, no por mí o por esto, sino porque yo no puedo ver que mi propio pueblo sea que perezca a nivel como sea asesinado, ni mucho menos. Entonces yo creo que cuando uno realiza un ayuno, uno siempre debe buscar la intercesión de los demás, porque la intercesión también es, creo que también incluso es algún fruto de bendición, es también como dejar de pensar en mí, en el yo primero, segundo, tercero, y pensar en el hermano, y esa es una cualidad muy bonita, y es una cualidad que todos deberíamos tener, que es pensar siempre en mi hermano, precisamente amar al prójimo como a mí mismo, buscar como el problema del prójimo, como de pronto me preocuparía mi propio problema. Pastor, qué pena, yo quiero acotar algo ahí, de eso lindo que está hablando Catico, y es que justamente Job, como cuando estaba vuelto nada, ¿cierto? Hablándolo coloquialmente, cuando no tenía nada, cuando su salud, su mujer, todo se le había acabado. Dice Job 42, del 10 al 12, que él oró por sus amigos. Y fue allí en ese momento, cuando él ora por sus amigos, en que Dios le restaura todo su bienestar. Y dice que él tuvo más del doble de lo que tenía. Entonces lo que decía Catico es una bendición muy grande. Ahí viene la bendición implícita que decía Catico, que cuando yo oro, viene esa bendición, ¿cierto? De añadidura. Sí, indudablemente. Y digamos que precisamente hacia allá quería dirigir un poquito la pregunta que le hacía a ella, porque en ocasiones sí tendemos a ser un poquito egoístas y las dos de alguna manera han conjuntado muy bien en esa apreciación de que en ocasiones uno tiende a solamente pedir por uno y realmente cuando las peticiones de uno quedan en un segundo lugar y uno pide por un bien común, como en este caso el caso de Esther, eso trae como consecuencia que inclusive las bendiciones de Dios todavía sean mucho más en abundancia, porque de hecho la historia que, o el pasaje con el que yo arranqué este faro, recuerde usted de que ella inclusive ya ha logrado de que el rey le dé autorización para entrar en el patio de él, ¿verdad? Y incluso que ella pueda pedir una petición, ahí sí, ya a manera de ella, ¿verdad? Pero fíjese que inclusive en el caso particular de esos versículos que menciono también, el rey le dice en dos ocasiones eh, que pida porque hasta la mitad del reino de él se lo podría dejar. Y mire que fácilmente uno podría decir, listo, esa sería mi petición, ¿sí o no? Pero dése cuenta de que ella no pidió eso. Y en ocasiones creo que nuestro corazón, hay veces el Señor lo mide en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque vuelvo y digo, si tal vez estuviéramos en esa posición, es muy probable que le tomemos la palabra al rey y diga, sí, sí, claro, queremos la mitad del reino. Ella en ningún momento desea esto, sino solamente quiere compartir con él, primero que nada, dos momentos en los cuales hay una cena, que por cierto, esto también me parece particular porque se habla dentro de esa cena, se habla de 3 días, cierto que recordemos que más o menos es el tiempo en el cual Jesús inclusive estuvo después de la crucifixión y cuando se levanta en gloria, la misma Biblia menciona que son 3 días. Eh, También encontramos en el Apocalipsis de lo que será las bodas del Cordero, donde hace alusión a algo
similar en cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y aparte de eso, también se habla de vestiduras dentro de este pasaje, cosas muy significativas cuando hacemos la comparación con lo que es el libro del Apocalipsis. Pero quiero que vayamos avanzando en el siguiente aspecto, y es que ella, después de que el rey le da, obviamente ese pasaje no lo leímos, pero vamos a comentarlo de todas maneras un poco sobre la historia. Cuando el rey le da esa segunda opción y presenta a Amán, ella en ese momento le dice, ¿verdad? Es que este hombre ha querido ensuciarnos de alguna manera a mí y a mi pueblo, y ha querido llevarnos a la horca, ¿verdad? Y ahí encontramos la redacción de lo que es el rey Asuero en ese momento. Otra vez regreso con ustedes, hermana Lady. Mira, pastor, como inclusive cuando a ella le dan esa opción de hacer su petición, dice, si él no hubiera querido exterminarnos, ¿cierto? Eh, pues yo no hubiera dicho nada, ¿verdad? Pero es que él quiso acabarnos, entonces yo no puedo permitir a mi pueblo lo acaben. Y acá viene una acotación, la hermana Gloria Sánchez, nuestra líder de alabanza, dice, en el caso de Esther y Salomón se les ofreció muchas riquezas, pero ambos lo desecharon, priorizando la bendición del pueblo. Esto es cierto, porque Esther justamente estaba pidiendo que le dieran fuera la vida de su pueblo. Ella dice, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré ver la destrucción de mi nación? Entonces vemos como ella, no, lo que decía el pastor, no le importó irse y pedir la mitad del reino, ¿verdad? Sino ella que quiso, no, yo voy es por la vida de mi pueblo. Dice, si nos hubieran pedido como esclavos o esto, pues hasta me quedo callada, pero es que nos iban a exterminar. Entonces vemos ese amor que Esther tenía por su pueblo. Y vemos las consecuencias de ese amor, ¿verdad? Vemos, lo podemos asimilar también, así como decía nuestra hermana Gloria, con Salomón, cuando también le dice que Dios en el sueño le dice que quiere pedir, y él dice que él pide sabiduría porque no sabe cómo guiar a su pueblo, no sabe cómo entrar ni cómo salir. Pero también podríamos mostrarlo y hacer una semejanza con un Moisés, cuando dices que es tu pueblo, no lo acabes, ¿verdad? Entonces es ver la bendición de Dios, es ver cómo Dios nos respalda cuando nosotros entramos a interceder, cuando tenemos un corazón genuino, lleno de amor, y cuando queremos pensar en todos como comunidad, Dios siempre va a traer esa bendición, pastor. Indudablemente. O sea, hay aspectos que reitero dentro de esta historia son fundamentales, son interesantes y muy ilustrativos, y además que también son inspiradores para cualquiera de nosotros, ¿no? Y por eso incluso desde el programa 1 de esta saga, digamos de 3 programas, he mencionado el rol fundamental que cumple la mujer dentro de las congregaciones. Porque ¿quiénes son las que normalmente cumplen más con este papel dentro de las iglesias? ¿Acaso no son las mujeres las que más normalmente están en intercesión? Eh, de pronto para las personas que no lo saben, este fin de semana tristemente tuvimos la partida de mi madre, eh, pero la traigo a colación simplemente porque algo de lo que a ella le conocí, y fruto de ello, eh, personas como yo estamos acá, es precisamente la intercesión. Ese propósito tan enorme, digamos, que cumplía, por ejemplo, una mujer como ella, y que sé que muchas iglesias a las que ella perteneció recibieron bendición a causa de esas oraciones que ella en algún momento colocaba, y que tenían que ver mucho con precisamente la parte espiritual, tanto de personas que apenas si conocía, como personas que de pronto estaban dentro de su mente, dentro de su corazón, y que, reitero, posteriormente inclusive llegamos a las sendas del Señor. Catico, en el caso particular de lo que es
de alguna manera la petición dada por esta mujer. Eh, Recordemos de que nosotros tenemos espiritualmente muchos enemigos, ¿verdad? Muchas potestades, muchos principados, muchos gobernadores de las tinieblas, dice la misma escritura. Cuando pensamos en el ayuno, ya lo dijiste, en cuestiones de intercesión, pero cuando lo vemos como arma, así como lo que tú, por ejemplo, practicas dentro de la iglesia, que es la parte de la alabanza, ¿cómo podemos utilizar, digamos, aspectos como estos a la hora de atacar al enemigo, a las huestes de maldad, pero también defendernos de los estragos de él? Catico. Pues yo creo que para responder a esa pregunta uno tiene que ir al origen de qué es el ayuno, y el ayuno precisamente es abstenerse, digamos, de comer cierto alimento. El alimento que es como algo básico y es como una necesidad que nos pide el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, después de cierto tiempo decimos, no, es que yo quiero comer esto, es que el cuerpo lo pide, y de alguna manera yo siento que el ayuno es como una manera de ir en contra de lo que mi carne quiere y hacer lo que el espíritu quiere. Y algo que me parece muy importante es que la misma Biblia dice que nuestras batallas no son con la carne, no son, no es que vamos a dar puños, es que no, nuestra batalla es con el espíritu. ¿Y qué es lo que fortalece el ayuno? La parte espiritual. Entonces yo por eso creo que el ayuno es una gran arma, y yo sé que si revisamos la Biblia, a lo largo de la Biblia vamos a ver muchísimos casos en los que el ayuno es un arma base para derrotar al enemigo, precisamente porque los enemigos precisamente del cristiano es lo espiritual, ¿no? Es el diablo y todas esas cosas, y no necesariamente personas carnales, y eso es lo que el ayuno combate, los enemigos espirituales, más no los carnales. Hemos dicho en varias ocasiones que el reflejo de nuestro espíritu se evidencia en nuestra carne, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en una persona que está en pecado, ¿no? Digamos, por ejemplo, cosas como la drogadicción. Démonos cuenta cómo pecados como estos inicialmente entran desde la parte espiritual, pero cómo se ven después representados en la parte física, ¿no? Como el deterioro de una persona se ve claramente en la parte física. Bueno, yo quiero darles la oportunidad, de todos modos, de que me hablen de lo que es la parte final de este tema, de obviamente lo que es el desenlace y la parte, digamos, bonita, ya el remate, más allá de todo lo que hemos hablado de esta historia. Yo quiero que ustedes me hablen un poquito sobre esa parte. Voy a dejar de que ustedes mismas me hagan comentarios o me hablen de aspectos que para ustedes, por ejemplo, les parezcan trascendentales, que tal vez no los hemos mencionado dentro de esta historia. Voy contigo, hermana Leti. Sí, pastor, la verdad, Esther nos deja la bendición de poder ver que vale la pena permanecer firmes en Dios. Este mensaje no solamente es para los jóvenes, ¿verdad? Sino para todo el mundo en general, sin importar la edad. Vemos como una Esther, sí, o sea, yo me la imagino una mujer joven, ¿verdad? Porque estaba hermosa, era la reina, no hace mucho la habían, al parecer, proclamado reina, sino vemos que también está incluido acá todo un pueblo, y eso me lleva a mí a entender que es para todas las edades, ¿verdad? Y el mensaje y lo que yo puedo ver es que vale la pena estar firmes en Dios, sin importar las circunstancias. Vemos cómo Dios nos fortalece, vemos cómo Dios se glorifica en nuestras vidas y a través de nuestras vidas cuando nosotros buscamos de Él. Es hermoso cuando uno mira a Esther, su trascendencia, ¿verdad? Cuando ella pasó de ser una mujer huérfana a la que tal vez nadie tenía en cuenta, cómo Dios restituye y restaura esa relación de padre y de familia, ¿cierto? Cuando su tío o su primo Mardoqueo viene y la adopta, ¿verdad? Pero vemos también cómo cumple Dios la palabra en ella cuando Él dice que Él nos pone por cabeza y no por cola. Cuando Él nos dice en Mateo también, como lo decía nuestra líder de alabanza, todas las cosas vienen por añadidura. Entonces, vale la pena estar uno firme en Dios. Después de que habían determinado el exterminio, al exterminio, ¿cierto? Al pueblo judío, no solamente a uno, a dos, sino a todo el pueblo judío, y tenía el sello y tenía el decreto del rey, y esto es algo que a mí me gusta mucho enfatizar, o sea, el decreto ya estaba dado,
de que iban a ser exterminados, de que los iban a matar, de que para Mardoqueo había una horca, ¿cierto? Y cómo, a pesar de que ya estaba eso determinado, cuando el pueblo de Dios se para firme a guerrear, a luchar en oración, en ayuno, a creerle a Dios, porque el ayuno lo que hace es fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Y en Efesios 6, cuando habla sobre la armadura, dice en el versículo 50 que sobre todo tomar el escudo de la fe con el cual se pueden apagar los dardos del enemigo. Vemos justamente que cuando yo me paro firme en Dios, Él me fortalece y no importa lo que esté escrito acerca de mí o de la persona por quien yo esté orando, de mi familia, de mi pueblo, de mi iglesia, de mi nación, no importa lo que esté escrito, no importa lo que el enemigo haya dicho, no importa el dictamen médico, no importa nada. Lo que importa es lo que Dios va a decir cuando nosotros nos rendimos a Él. Lo que importa es lo que Dios va a hacer cuando nos disponemos en sus manos para poder dejar que Él sea el que se lleve la gloria. Cuando nosotros decimos definitivamente yo no soy nada, no soy nadie, si tú no estás, ¿cierto? Cuando, como se lo cantamos a Él, o sea, si tú no estás, Señor, mi vida nada tiene sentido. Tú eres el que se lleva la gloria. Entonces, es hermoso eso, pastor, es hermoso ver a través de Esther cómo uno pudiera resumir toda la Biblia, inclusive en ese libro, ¿verdad? A través del libro de una mujer. O que de lo que cuentan sobre esta mujer, porque vemos cómo el enemigo siempre ha querido determinar el exterminio para el pueblo cristiano, no solo para los judíos, sino para nosotros también. Vemos cómo siempre nos hace guerra, vemos cómo siempre está como encarnizado ahí, ¿verdad? Pero vemos también cómo se cumple la palabra, porque en los salmos, en muchos de los salmos relata el salmista como él proclama y dice es que Dios me dijo que en la misma trampa que habían tendido para mí, ellos son los que van a caer. Y vemos cómo se resume todo eso allá en Esther. Porque efectivamente la trampa, o sea, la horca que Amán, muy gustoso con su familia, siguió sus consejos y creó para ahorcar a Mardoqueo, él fue el que quedó allí clavado, el que quedó allí ahorcado, ¿verdad? Y no solamente Amán, sino toda su familia, todos sus hijos, o sea, todos aquellos que quedaban de descendencia para hacerle daño a ese pueblo, también fueron destruidos. Eso que me muestra a mí que todas las obras de Satanás, sea brujería, sea hechicería, sea maledicencia, sea envidia, sea lo que sea que quieran hacer contra nosotros, todo eso también está destruido. No solamente el enemigo como tal, sino sus armas son infructuosas. Entonces, me encanta eso de este libro, me encanta ver cómo Dios siempre cumple su palabra, cómo Él dice que en Él las promesas son el sí y el amén, y cómo sí vale la pena estar firmes en Él. Uno pudiera decir, no, pero es que, y la Biblia lo dice, ¿no? No envidies al que está en sobreabundancia, pero que no es de Dios, ¿cierto? O sea, lo estoy parafraseando, son los proverbios, sino mira que cuál es el fin de ellos y mira que más bien tú tienes todas mis bendiciones, ¿cierto? O sea, dice que Salomón, que es uno de los grandes reyes, que no hubo otro como él, ni siquiera se logró vestir como uno de los lirios del campo. ¿Y quién lo vistió? Cristo, ¿cierto? Dios fue el que lo vistió. Dice que las palomas no, ni siquiera trabajan ni nada y consiguen techo, consiguen alimento. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso fue lo que Dios hizo con este pueblo judío después de que estaban en la angustia más grande de ver que ya los iban a matar y no podían hacer nada, ¿cierto? Ver que como de repente el mismo rey da una orden para que ellos se puedan defender y como dice al finalizar de los capítulos, dice que los demás pueblos tuvieron miedo del pueblo judío, o sea, después de que a ellos eran los que los estaban amedrantando, que los tenían ya acorralados, ahora se voltea la arepa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? La otra cara de la moneda. Entonces ahora estos que venían a ser como esos corderitos que los iban a degollar, se convierten en esos leones fuertes, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque Dios estaba en ellos, era el poder del Espíritu Santo en ellos. Entonces eso, pastor, eso me fascina de este libro y quisiera que siempre lo tuviéramos allí guardadito, esas bendiciones que Dios nos da y como su palabra sí o sí siempre se cumple y definitivamente vale la pena estar sirviéndole a Él, estar firme en Él sin importar las circunstancias, siempre vamos a tener la recompensa del Rey de Reyes. Catico, lo mismo para ti. Tú de pronto dentro de este libro, si quisiera resaltar algo más aparte de lo que ya hemos mencionado,
que de pronto se nos quede hacia un lado o que simplemente tú veas con una connotación importante, con una enseñanza grande para ti y obviamente para la iglesia, ¿cuál sería? Pues yo tengo anotados como dos aspectos que para mí son súper importantes. El primero es cómo Esther, que es como una mujer de Dios, halla la gracia delante del rey, porque algo que a mí me impactó muchísimo cuando yo leí el libro es como cuando Esther le comenta al rey pues que Amán es la persona que le está haciendo daño a su pueblo, él no duda ni por un segundo precisamente como en acabar con Amán. Y yo me tuve que volver unos capítulos a volver a ese capítulo 3 donde dice que Amán lo engrandeció, que lo puso con trono, que hizo que todos se arrodillaran a él. Es como muy impresionante que Esther halló tanta gracia delante del rey que él no dudó ni por un segundo en ponerle, digamos, por encima de alguna manera de Amán, aunque Amán también era una persona importante, porque tú no lo vas a poner en un puesto tan importante a alguien, digamos, que no significa nada. Entonces eso a mí me parece muy impresionante como Dios, si uno está con Dios, uno va a dar gracia, digamos, de alguna manera. Y también algo que me parece muy importante es ya yéndome al capítulo 10, que es el último, algo que me parece muy bonito, el título que tiene este capítulo es Grandeza de Mardoqueo. Y algo que me parece muy bonito es que en el versículo 3 dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y gran entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mardoqueo es este hombre que cría, digamos, a Esther y le pasa ese amor por su pueblo. Y lo que me parece muy interesante es cómo Mardoqueo es grande por el amor a su pueblo, más allá por querer cosas buenas para él, para esto, sino para su pueblo. Y por sobre todo, me parece muy interesante cómo Amán quería este puesto de ser, mejor dicho, el más grande y todo. Él resulta en una horca y es Mardoqueo, este hombre que es de Dios y que busca el bien para su pueblo, que resulta siendo, dice, después del rey Asuero, un grande. O sea, obviamente tiene una importancia muy grande. Y vemos en los últimos capítulos que, por ejemplo, como la fiesta de Purim y demás, él tiene una gran relevancia. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. En los dos casos, como las personas que están con Dios realmente van a ser enaltecidas a pesar de las dificultades y los problemas que hayan. Yo también quiero resaltar dos aspectos de los muchos que hay, lógicamente, dentro de esta historia y los que ya se han mencionado por parte de cada uno de nosotros y seguramente las personas que conocen de este libro, que lo han leído y se han deleitado en él, también tendrán de pronto algún tipo de relevancia en algo que de pronto hasta a nosotros se nos pueda escapar en este estudio, que de hecho pues espero que si se nos escapa algo, pues ojalá sea muy mínimo, porque la intención es realmente llevar un realce completo de lo que es este tipo de personaje. Pero lo primero que quiero mencionar hace alusión a lo que es Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo es una persona que realmente no tiene una importancia, llamémoslo de alguna forma, dentro de los cargos del rey o del reino, ¿no? Es una persona que realmente no cumple de pronto el rol que uno al comienzo uno se imaginaría que de pronto podría estar en lugares de privilegio. Más adelante, como Catico lo menciona, ya es colocado como uno de los grandes, justamente al lado de la custodia de lo que es el rey como tal, del rey Asuero. Pero eso me recuerda a un pasaje que menciona el mismo Señor Jesucristo y dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay una parábola donde habla específicamente de eso? Incluso luego dice, entra en el gozo de tu Señor. Y en ocasiones nosotros quisiéramos siempre estar en lugares de privilegio. Todos soñamos con ser el supercantante de la gran grupo de alabanza, ser el gran predicador de la gran iglesia, que nos seamos reconocidos tal vez en diferentes partes, o el gran ministro, o el gran músico, o el gran intercesor por el cual uno pueda orar y que muchas personas sean sanas, o bueno, en fin. Yo pienso que si lo vemos con honestidad, la verdad, pienso que la gran mayoría sienten o sueñan con ese tipo de aspectos. Pero ¿qué veo yo en historias como por ejemplo esta y particularmente en el caso de Mardoqueo? Que para llegar a esos sitios de privilegio, para llegar a ese lugar
de confianza del rey, hay que atravesar por un proceso. Y por un proceso que quizás no es fácil, porque recuerde usted que Amán, lo vimos la semana pasada, algo de lo que quería era que inclusive se arrodillara delante de él, ¿verdad? En ocasiones cuando uno no hace eso, las cosas se le vienen a uno encima, ¿verdad? Como que el mundo se le pone al revés, como que todo se le vuelve a uno como un pequeño dilema, llamémoslo de alguna manera, en las cosas que uno puede vivir cotidianamente. El hecho de decirle no a las cosas del mundo, no a los propósitos que tiene el enemigo con respecto a nosotros, el hecho de negarnos a nosotros mismos, seguramente va a traer bendición, claro que sí, pero en un comienzo va a traer lo que ocurrió con Mardoqueo y Amán, y es que la ira de este personaje se vino en contra de Mardoqueo, al punto de que quería inclusive acabarlo, ¿verdad? Y Satanás, algo de lo que busca, cuando nosotros no entramos en el juego de él, es exterminarnos, es acabarnos, ¿verdad? Es buscar el punto de quiebre de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, pienso que para llegar a ese punto, definitivamente hay una enseñanza enorme en esta historia con respecto a Mardoqueo. Si nosotros lo que buscamos y pretendemos es un lugar importante ministerialmente, tenemos que atravesar todo este camino. El camino de el negarnos, el camino de no rendir pleitesía a las cosas que nos coloquen por delante, el de negarnos a nosotros mismos, el de ayunar, el de clamar, el de acompañar, el de ser una persona que cumpla un rol importante en la parte de acompañamiento ministerialmente. Pienso que eso es algo fundamental y dentro de esta historia definitivamente queda evidenciado. El segundo aspecto que quiero que analicemos es lo importante que para Dios es la iglesia, ¿no? Lo mencionó Catico hace un rato. Dijo, mire que para él su hombre de confianza era Amán, mas sin embargo, el amor del rey que tenía hacia su prometida, hacia su hermosa reina, ¿cierto? Esther, mire que ella cuando le dice, es que lo que pasa es que Amán ha querido acabar con nuestro pueblo y con nosotros. El rey ni siquiera lo dudó, ni siquiera lo pensó dos veces. Y recordemos que esta historia refleja lo que es Dios con respecto a la iglesia. Y eso nos demuestra de que dentro de la iglesia hay un poder que nosotros tenemos como congregación, como iglesia, y que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de lo que podemos tener dentro de nuestras manos. Ahora bien, el asunto es que debemos funcionar como iglesia, no como cada quien por su lado, ¿verdad? Sino como lo que es, como esa amada de parte del Señor, como esa deseada de parte del Señor. Y yo creo que eso es algo que definitivamente nosotros sí debemos ser conscientes un poquito en esa parte y saber que estamos muy cerca del corazón del Señor, de Jesucristo, nuestro Rey, pero que es importante hacer las cosas como las hacía Esther. Y este programa, estos capítulos que hemos hecho, para mí deben ser inspiración para que nosotros podamos lograr ese objetivo. El tiempo ha transcurrido y ya casi llegamos al final de este servicio. Pero antes de cerrarlo, quiero ir como siempre con una reflexión final sobre lo que ha sido estos 3 capítulos donde hemos hablado de Esther. Arranco contigo, hermana Lady. Gracias, pastor. Antes de darte mi reflexión final, me gustaría leer lo que dice la hermana Gloria Sánchez. Dice, donde Dios nos coloca es con un propósito determinado y no debemos perderlo de vista. Esther en un momento lo olvidó y dijo, ¿qué puedo hacer yo? Sin embargo, se le recordó que ella también podría morir. Es ver cómo, o sea, otra parte de las enseñanzas, ¿no? De las reflexiones, no olvidar que Dios nos tiene con un propósito. Y pues, pastor, para finalizar, como conclusión es ver que cuando yo me rindo delante de Dios, Dios cumple su promesa en mí. Esther necesitaba obtener gracia y favor del rey.
¿cierto? Para poder no solamente salvar y ayudar a su pueblo, sino que ella no muriera, porque ella pudo caer muerta ahí en ese momento, ¿verdad? Pero cuando yo veo, y es un versículo que a mí me encanta, y la primera vez que leí Esther, yo lo subrayé así grande, cuando dice Esther 5 el 2 dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Es algo que a uno le impacta, o a mí personalmente me impactó, porque yo decía, qué hermoso tener la gracia delante del rey. Pero ¿por qué me impactó? Porque era Dios diciéndome, estás obteniendo gracia delante de mis ojos, ¿cierto? Cuando yo me arrodillo, o sea, y hablo no solo yo, sino cada uno de nosotros, cuando nos arrodillamos a buscar a Dios, es hermoso saber que obtenemos su gracia y su favor, que Él está prestando sus oídos a nuestras peticiones, que Él está prestando sus ojos a nosotros, que estamos en el hueco de su mano, que así como Esther obtuvo gracia ante los ojos del rey, nosotros estamos obteniendo gracia ante los ojos del Rey de Reyes. Entonces es hermoso, y la conclusión y el llamado una vez más de mi parte es ese, pastor, a que busquemos de Dios. Sabemos que sin Dios no somos nada y que lo necesitamos a Él, pero sabemos que también necesitamos convivir y estar con las demás personas, y nos necesitamos unos a otros. Y si queremos nosotros tener, como dice la palabra, esa gracia y esa buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, no olvidemos lo que dice también Proverbios 3, que es recordar los mandamientos de Dios y las leyes de Dios. Y eso fue algo que Mardoqueo siempre le inculcó a Esther. Entonces, no olvidar tampoco nosotras como mujeres el don que Dios nos ha dado para bendecir, ¿cierto? Por ahí hay un dicho que dice que todo hombre que está enaltecido es porque detrás de él hubo una buena mujer, pero también que todo hombre que ha caído es porque detrás de él ha habido una mujer que lo ha hecho caer. Entonces, que nosotras como mujeres siempre estemos guiadas por Dios, que tengamos la sabiduría de Dios para ayudar no solamente las que somos casadas a nuestros esposos y a nuestros hijos, sino también desde muy pequeñas y desde muy jóvenes, como lo está haciendo Kate, por ejemplo, ayudar en su casa, ayudar a su familia a mantenerse firme, ¿verdad? Ayudar entre todos como pueblo a poder guiar a nuestra, no solamente nuestra congregación, sino a impactar y a trascender en la sociedad y en los que tenemos alrededor, ¿verdad? Porque ahí ya estamos haciendo un gran cambio. Cuando yo con mi testimonio, con mi ejemplo, me dejo usar por Dios, cuando escucho su voz, cuando no hago las cosas por mi conveniencia o por lo que yo quiero o por lo que me satisface, como dice el proverbio, bajo mi buena opinión, sino cuando yo me dejo guiar, así como Esther se dejó guiar por Mardoqueo, si yo me dejo guiar por el Santo Espíritu de Dios, voy a obtener entonces las bendiciones no solo para mí, para mi familia, que yo creo que muchos y todos las debemos desear, ¿verdad? Sino también hasta para nuestra nación. Entonces es ese poder y esa invitación a cada uno de nosotros, no solo las mujeres, sino incluye obviamente también acá todo el pueblo cristiano, que siempre estemos orando, a que no desmayemos, a que, como lo decía hace un momento, recordemos que vale la pena estar con Cristo, sin importar cuál sea la situación, sin importar si las cosas no salen como a mí me parece, recordemos que al finalizar Dios siempre tiene la razón, o sea, que Dios nunca se va a equivocar, porque en parte del proceso, como lo decía el pastor, porque a veces uno quiere como ya al final, ¿verdad? Pero no quiere pasar ese proceso. Pero recordemos que aunque hayan partes en ese proceso que no nos guste, Dios nunca se equivoca y Él ya tiene la meta cruzada para nosotros, tiene la victoria, tiene la corona de vida, que es lo más importante, así que siempre va a valer la pena estar en las manos de Él. Entonces, la invitación, mis hermanos, como conclusión final es, sin importar la situación que estés viviendo o que vayas a vivir, pidámosle siempre a Dios que nos ayude a recordar su palabra, a vivir en su palabra, a entender que no va a haber nada mejor que estar en sus caminos y obedecerle a Él. Y si nosotros hacemos eso, muy seguramente entonces vamos a tener también esa respuesta, así como el rey se lo dijo a Esther, nos va a decir qué quieres que haga por ti. Y es esa reflexión, pastor. Muchísimas gracias. Bendiciones también para ti. Muchas gracias por habernos acompañado en estos programas. Ha sido de mucha edificación, de mucha bendición el que nos hayan acompañado, y es explorar en algún momento también otro tipo de formato del Faro, ¿no? Con otras personas, con mujeres, de pronto llevando temas que no son solamente para mujeres, sino también para hombres,
pero que obviamente hay momentos en los cuales temas como estos son interesantes escucharlos desde el lado de ellas, ¿no? Cómo lo plantean, cómo lo ven, cómo lo analizan y cómo, digamos, podemos sacar del mejor provecho a este tipo de aspectos dentro de nuestras congregaciones. Cático, reflexión final en esta noche para ir terminando. Pues como reflexión final a mí me gustaría dejar mucho que la mujer sí es importante definitivamente, y que yo creo que lo que pasa es que en la actualidad nos han metido el bla 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 de que la mujer tiene que ser, mejor dicho, todo, y que el hombre, mejor dicho, no sirve para nada, porque he escuchado mujeres que han dicho eso en la parte del feminismo. Pero es ver que realmente lo que pasa es que la mujer es el complemento perfecto del hombre, y en la actualidad yo siento y como percibo las cosas es que la mujer ha querido tomar como la labor del hombre, y el hombre también en casos ha querido tomar la labor de la mujer, cuando los dos deben ser un complemento, deben servir precisamente para edificación y para ser ese perfecto complemento, porque Dios por eso creó hombre y mujer. Entonces creo que también es muy importante ver qué tipo de mujer queremos ser, porque en este libro vemos muchas mujeres. Vemos a Esther, que es una mujer que es obediente, que es una mujer que ayuna y demás, o queremos ser la mujer de Mardoqueo, que es una mujer que por sus consejos lo termina llevando prácticamente a la perdición. Queremos ser Basti, que solamente nos llevamos por la belleza y por el exterior. Entonces creo que es la reflexión de realmente qué lugar queremos ocupar y si realmente queremos ser de edificación para nuestros hogares. Bueno, ahí tienen ustedes conceptos de cada una de ellas. Me hubiera gustado también haber escuchado la opinión de Adi con respecto, digamos, a su conclusión. Pero definitivamente es importante saber, vuelvo y reitero, cuál es la posición de cada una de ellas en sus diferentes roles, como esposas, como trabajadoras, como amas de casa, como servidoras dentro de la iglesia, como parte activa dentro de la sociedad. Siempre es bueno conocer todo este tipo de aspectos y sobre todo ver de que efectivamente, y lo dijimos desde el programa 1, por allá cuando hablamos de cuando Dios crea a Eva o a Varona, como es la traducción exacta, la crea como complemento, ¿verdad? De ese primer ser. Entonces eso significa de que nuestra labor es de equipo, ¿no? De que siempre nuestra forma en la que el Señor planeó que se lograron las cosas es la de funcionamiento como equipo, labor como equipo, trabajo como equipo. Que seguramente se pueden lograr objetivos cada uno por su lado, sí, obviamente, no digo que no, pero indudablemente es más fácil cuando se hacen el trabajo en equipo. Bien, bendiciones también para ti, Cático, gracias por habernos acompañado en estos programas. Nos reencontraremos en otra oportunidad cuando tengamos otro tipo de paro de programa donde seguramente también nos estés acompañando. Y simplemente para las personas que nos han acompañado hasta este punto y hora, darle las gracias y ojalá este tema sea, como lo reiteré varias veces, de inspiración, de motivación para cada uno de ustedes, hombres y mujeres, y sobre todo encontrar de que libros como el de Esther lo que son es un reflejo de lo que es la iglesia, de lo que es un ministerio, de lo que podemos lograr cuando trabajamos unos por otros, del poder de la intercesión, del poder del ayuno, de la forma como el Señor nos va llevando dentro de un camino de proceso para lograr bendiciones grandes que no se logran de un día para otro, sino que normalmente siempre hay un camino que recorrer. Y ojalá cada una de estas haya quedado en su corazón y que alimente su espíritu. Nos reencontraremos, si Dios lo permite. Bueno, antes de despedir, la próxima semana recordemos que no hay paro, ¿cierto? Sino será nuestra semana de intercesión, ¿cierto? De oración. Recordemos que la última semana del mes siempre tenemos semana de oración. Así de que la próxima semana tendremos intercesión, por eso no tendremos paro.
Ahora sí, nos reencontraremos en una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones para todos.